En el primer día de trabajo del presidente de la República, Milei se reúne con Caputo y con gabinete. Ahí estuvo Gastón Zulach. La actividad vespertina del presidente Javier Milei en Casa de Gobierno se inició con una reunión de aproximadamente 40 minutos con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien este martes a las 17 dará a conocer los detalles del nuevo plan económico. En el encuentro, el flamante titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Kirchner. Posteriormente, el jefe de Estado recibió en su despacho a las 16 al ex candidato presidencial chileno José Antonio Katz, de orientación liberal, y a las 17 a la senadora de Japón, Akiko Santo, representante este domingo en su asunción de un país que es considerado clave para la Argentina por su representación en los organismos multilaterales de crédito. De esta última reunión participó también la canciller Diana Mondino. Y vamos a ampliar la información dentro del mismo aspecto de la noticia. Estamos hablando del primer día hábil de gobierno de Javier Milei, quien permanece en el Hotel Libertador. Recordemos que tras la asunción del presidente de la Nación, se dirigió al Hotel Libertador, donde va a permanecer en principio por una semana más hasta que se terminen las refacciones en la quinta presidencial de Olivos. Como lo decíamos entonces, esta mañana el mandatario mantuvo su primera reunión de gabinete en Casa Rosada. Se trata del primer encuentro oficial con su equipo de funcionarios luego de la jura de ayer. Del encuentro participaron Nicolás Pose, de Jefatura de Gabinete, Sandra Petovelo, de Capital Humano, Diana Mondino, de Cancillería, Luis Caputo, de Economía, Guillermo Francos como ministro del Interior, Guillermo Ferraro, de Infraestructura, Mariano Cunio Libarona como ministro de Justicia, lo sabemos, Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, Luis Petri, quien está, recordemos, en el Ministerio de Defensa, y Mario Russo al frente de la cartera de Salud. La vicepresidenta Victoria Villarruel, también el vocero Manuel Adorni, el titular del Banco Central Santiago Bausili y el nuevo presidente de diputados Martín Menem, recordemos. En tanto, el vocero presidencial que acabamos de nombrar, hablamos de Manuel Adorni, adelantó en conferencia de prensa que el ministro de Economía, Luis Caputo, está definiendo hoy las últimas medidas y dará a conocer mañana los anuncios económicos. Está claro que estamos inmersos en una profunda crisis económica, en una histórica crisis económica, de estas crisis económicas recurrentes en la República Argentina, donde cada cierto tiempo derivamos en una crisis inflacionaria o hiperinflacionaria, y si no es en una crisis inflacionaria, derivamos en una crisis de deuda, ¿no? Esta cuestión que hay que entender muy bien, que hoy hacía referencia a la mañana, esto de no gastar más de lo que uno tiene. Cuando uno gasta más de lo que se tiene, se deriva en emisión, que a su vez deriva en inflación, y es un poco el momento actual que estamos viviendo. Y si no, cuando uno gasta más de lo que tiene, deriva en financiamiento. Hay que entender que los gobiernos no se endeudan porque se levantaron graciosos y tienen ganas de hacernos daño, sino que los gobiernos se endeudan y nos endeudan a todos en virtud de haber hecho las cosas mal y de endeudarse de haber gastado más de lo que correspondía. En esta línea, en la reunión de gabinete, se habló de la necesidad de un armado de inventario general, no solo de bienes, sino no solo de recursos físicos, sino también un inventario con el estatus de todo el personal de la Administración Nacional. Se van a revisar cada una de las contrataciones, por supuesto en virtud de ubicar o de encontrar contrataciones irregulares. Y se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los ministerios. También se van a revisar los contratos con universidades y, como último punto, se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo de la Administración Pública Nacional.
Esto es lo que ocurrió, lo que ha ocurrido hoy en la reunión de gabinete, primera reunión de gabinete del gobierno del presidente Javier Milei. Gracias por haber estado acá y, como verán, nos vamos a ver mucho más seguido de lo que ustedes tenían, imagino, pensado. Así que muchísimas gracias y tal vez en un rato nos volvemos a ver, no lo sé. Gracias. Ella es Paula, cariñosamente la conocemos y la queremos como Poli Sabatés, periodista, y nos va a contar las otras líneas de esa primera reunión de gabinete. Hola, Poli. ¿Cómo andas, Horacio? Bien, ayúdanos a pensar. Bueno, un poco en línea con lo que dijo ayer Javier Milei en su primer discurso, que el recorte va a venir de parte del Estado, porque, bueno, lo escuchábamos recién al vocero presidencial en sus primeras declaraciones de lo que va a ser una seguidilla de todas las mañanas, en principio de declaraciones. Habló fundamentalmente de a dónde van a poner el foco en los primeros días, inventario general, bienes, estatus de todo el personal, no solo, o sea, hizo foco en el personal, van a revisar las contrataciones, fundamentalmente las hechas el último año, van a ir ministerio por ministerio, dijo el vocero presidencial, para ver cuáles son los trabajadores y las trabajadoras que van a permanecer en esos ministerios. Dijo también que si se hacen tareas importantes para la Administración Nacional, no deberían correr riesgos esos puestos de trabajo, pero habló de dos cuestiones por lo menos novedosas. La primera es la revisión de convenios con universidades. Vos sabés que las universidades nacionales tienen convenios con trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en distintos organismos, en distintas áreas del Estado. Bueno, eso se va a revisar, dijo Manuel Adorni, y además el 100% de la presencialidad en el Estado va a ser exigida. Sí. Se cumple en bastantes lugares, pero recordemos que desde la pandemia, bueno, en algunos lugares empezó a implementarse esta modalidad, también por las particularidades de cada trabajo, ¿no? Hay ciertas tareas que se empezaron a hacer de esa manera. Bueno, ahora se revisaría eso de modo de que se lleve al 100% de la presencialidad. Algunas de las definiciones que dio Adorni en la primera reunión de gabinete, recordemos que Javier Milei venía teniendo reuniones con sus funcionarios, con quienes iban a ser sus ministros antes de asumir, pero esta fue la primera. Estuvieron presentes todos los ministros y además la secretaria general de la Presidencia, el secretario de Legal y Técnica, los encargados de la Secretaría de Medios, el vocero presidencial, además de Villarroel y Javier Milei. Estas fueron las primeras definiciones, entonces, con el eje bien puesto en el personal del Estado, un poco en línea con lo que dijo ayer Javier Milei. Bueno, vamos a estar atentos porque todo tiene el latido del minuto a minuto. Seguime, querido director. Vamos a encontrarnos con Raúl. Venía escuchando, querido Raúl Latorre, algunas consideraciones que vos hiciste temprano, vinculado no solamente con el dólar, para unos, para otros, para exportadores, para importadores, que blue, bli, bla, ble, blero, aunque el que todos hacen pie como moneda de referencia. Exactamente, y una referencia que va a ser muy importante, creo, a partir de mañana para cómo se va a manejar la economía, por lo menos en los próximos 60, 90 días. Primero te cuento lo que pasó hoy. Por favor. Porque no había autoridades del Banco Central, las nuevas autoridades, seguía Miguel Pelle al frente, hubo grandes anuncios con respecto a los cambios que iba a haber, pero no medidas, con lo cual el Banco Central se encontró en una situación, las autoridades del Banco Central, saliente pero no tan saliente, todavía estaban, de no saber con qué esquema operar. Por lo tanto, hicieron una especie de feriado cambiario. No lo declararon como feriado cambiario, pero dijeron, las operaciones de compra de dólares, por ejemplo, para importadores o para cualquier pago al exterior, van a ser únicamente con autorización previa, con consideración previa. Ustedes la piden y nosotros lo estudiamos, lo analizamos. Las exportaciones se manejan todavía con el dólar de la semana pasada. Suponiendo que mañana va a haber un aumento importante, nadie va a presentarse a liquidar exportaciones. Con lo cual, de una forma y de otra, paralizaron todas las actividades. Hoy no hubo prácticamente actividad del Banco Central en el mercado cambiario. Sí lo hubo en el mercado, con mucha expectativa sobre lo que pase mañana, y prácticamente quedó todo en su lugar. En todo eso en su lugar, hoy estuve en el Congreso toda la mañana y sobre el presupuesto, imaginando el 2024, van a planchar el 2023 y que cada uno se arregle como pueda. Sí, es un gran interrogante si eso va a ser la decisión definitiva o es nada más que la transitoria hasta que haya en algunos pasillos decían eso. Claro, puede ser, porque es digamos, de lo que ayer anunció Milei, que es un ajuste brutal, y tomar el presupuesto del año pasado sin actualizar por inflación, pues ya está hecho el ajuste. Tal cual. ¿Cuánto hubo de día más, día menos? ¿Cuánto hay de inflación? ¿100 y pico?
Hasta si Hasta miramos hace los un 12 rato. meses para atrás, 150%. Ahora, Entonces, mirarlo para adelante, descontale 2023, Sí. el 150 y el 2024 es una estás incógnita. trabajando con el 40% de lo que Tal tenías cual. el año pasado. Este es el Ahora, tema. y si tomas la inflación de los próximos meses, lo que dijo ayer Milei, que va a estar entre el 20 y el 40% Y mensual. tenés que bailar. Bueno, no te vayas. No, por supuesto. Así seguimos.